Buenas tardes, querida peregrina Gori Peralta. Bienvenida finalmente al Paso del Camino. Qué placer es tenerte aquí como invitada para hablarnos de algo tan especial para nosotros como es el Camino de Santiago. Y hay que empezar por el inicio, ¿no? Pues cuéntanos, por favor, cómo fuiste tú llamada al Camino de Santiago. Bom dia, obrigado pelo convite. Espero que você esteja muito bem, sua família, os peregrinos também. Eu sou Gori Peralta Gil, Rosa Marta, y de los amigos del Camino de Santiago de México. Y me siento muy feliz de poder estar aquí contigo. Como dices, lo hemos logrado sincronizar. Bueno, el llamado del camino fue la sincronía, sabemos que no hay casualidades, no. Y en 1996, cuando fui a estudiar a España un posgrado en antropología social, las sincronías me llevaron a pisar a la Catedral de Santiago en un momento existencial muy intenso para mí, y sin saberlo, yo estaba cerca en Betanzos, y por una situación, cuando veo que ahí está Santiago de Compostela en el 96, con una mochila roja muy alta, porque yo iba a estudiar un año en Barcelona, pero todavía no era seguro. Me bajo del autobús y empiezo a caminar en esas avenidas sin saber lo del Camino de Santiago como tal. Sabía que era un lugar muy importante, energético, espiritual, de una historia muy fuerte. Y cuando empiezo a caminar, un hombre me dice, buen camino, peregrina, o bienvenida, peregrina. Y la emoción en mi ser fue tan intensa. Y antes de entrar a la catedral había unos pintores y me dijeron, deja aquí tu mochila para que entres. Era un pintor catalán y un colombiano. Y al entrar a esa catedral, sentir la devoción de tantas almas que con esa mística han entrado al lugar, y bajar a la cripta, pues es uno de los momentos de éxtasis que sé que tú y que muchos que nos están escuchando y los que lo harán, pues se llenan de esa vivencia. Así que decidí que cuando terminara, y la magia hizo que después de ahí, saliendo, me regalaran una pintura sin saber que era la montaña de Montserrat, y al regresar a Barcelona, en aparentes sincronías, pues acabo viviendo en la semana estudiando en Barcelona el posgrado, y los fines de semana desde un lugar cerca en Camperet, en una masía donde en la ventana veía lo que me habían regalado en la pintura, la montaña de Montserrat. Entonces, Santiago formó una parte de mi rompecabezas existencial, y al terminar los 9 meses del diplomado, decido hacer el camino en el 97. ¿Y cómo fue hacer ese camino en 97? Pues parecería que es la Edad Media casi, aunque claro, ya había las flechas amarillas de nuestro querido Elías, ¿no? Que tuvo esa visión, ya había una logística, no la de hoy, todo va cambiando, ¿no? De cierta manera, y pues yo salí realmente con esa inquietud de hacer el camino. Iba un privilegio, con todo el tiempo. Hoy me extraño que no haya durado un año en el camino, porque hasta llegar a Santiago compraba el boleto de regreso. Era otro mundo, ¿no? Era diferente todo. Y fue muy lindo porque yo iba en esa quietud. El camino te empuja, ¿no? Y también tomando los desvíos, sintiéndome peregrina medieval, y visitando también una parte de mi bisabuelo, que era de La Rioja. Entonces fue un viaje pues que llenó obviamente, ¿no?, la historia de mi vida, y pues así fue. Antes de seguirnos en tu camino,
Déjame compartir algo porque lo tengo que compartir. Que Sí, fue algo que pasó como hace 2 semanas. Y fue como, y porque estamos hablando de México, y porque estás en México, y porque esto pasó con un peregrino mexicano, lo tengo que contar. Pues hace 2 semanas, 3 semanas, estuve yo en Santiago. Estuve de fin de semana, básicamente, visitando amigos, recibiendo amigos que llegaban en el camino, y estaba ahí para una ceremonia en la catedral el día 23. Y justo el día 23, sobre el mediodía, 1 de la tarde, por ahí, unas amigas mías con quien yo no estaba, como en mitad de la Plaza de Obradoiro, muy cerca del soportal por donde se baja del Camino Francés, donde está tocando ese hombre la gaita, han encontrado una pintura. Y una más o menos de este tamaño, y una pintura que estaba sellada. Estaba sellada con sellos del camino. La parte de atrás tenía sellos del camino francés, y la parte delantera estaba pintada ah, con la Virgen de Guadalupe, de México. Y nosotros, vaya situación, porque probablemente el peregrino que la tenía la había perdido. Y estaba firmado. O sea que él fue pintado por alguien especial. Estaba firmado. Y entonces, cuando yo me fui al encuentro de estas amigas, y lo primero que intentamos fue saber a ver si estaba ahí el peregrino. Y estuve yo con la tele en la mano, dando vueltas a la Plaza de Obrador a ver si se le encontraba. Y nada. Luego, como en la parte de atrás estaba sellada, nosotros intentamos ver si conocíamos algunos sellos, a ver si podríamos llamar a algún sitio, a ver si se nos podía dar más alguna información sobre a quién lo pertenecía. Y es muy curioso. Y yo no conocía, no ni siquiera sabía de este lugar ni nada. Uno de los sellos decía apartamentos Guillermo, Palas de Rey. Y imagínate, vaya tela. Ah, pues, si este peregrino se queda en un apartamento, probablemente habían llamado así, o la persona podía tener algún contacto así. Pues yo llamé y le expliqué la situación al señor, y el señor me pasó el contacto. Y sí, era un peregrino mexicano que estaba haciendo el camino con su pareja. eh, se llamaba Juan González. Y yo, pues nada, ya sabía de quién era. Tenía su contacto, intenté llamar, y nada, no me contestaba. Luego le envié un WhatsApp y le digo, mira, por favor, contesta, es urgente. Yo tengo la tela de tu señora, la Virgen de Guadalupe. Yo sé que estás en Santiago, pero me olvidé de enviar una foto. Y el hombre, yo iba esperando. Como no tenía internet, solo tenía wifi, y en el lugar donde estaba no cogía wifi. Y solo cuando volvió al, al sitio, al albergue donde estaba a dormir, tuve wifi y he visto el mensaje. Pero pensó que era broma o que había pasado algo en México, que había pasado algún crimen con su familia, algo. Y luego yo me acordé, no sé por qué, de le enviar una imagen de la tela. Y fue entonces que volví a llamar y me cogió el teléfono y le expliqué la situación. Ah, y hemos mm, acordado nos encontrar para devolver la tela esa. Y la verdad es que el momento en que la vio fue inolvidable. No se puede, no sé, no consigo describir. Es que era algo muy importante para su esposa. Era de su esposa, y fue muy importante volver a encontrarlo. Y todavía es que no se habían dado cuenta, lo habían perdido. Imagínate.
y no sé, el momento en que los devolví fue algo muy especial. Y no sé, es el camino, es el camino. Fue muy raro porque yo, mientras no lo encontraba, estuve dando vueltas a la Plaza de Obradoiro a ver, y preguntando a los peregrinos. Y mucha gente, porque me veían con esto ahí, pensaba que yo estaba pidiendo dinero y se Ah, fastidiaban. Pero ese es el camino, ese es el camino. No, perdona, pero quiso compartir esto porque es de México, esto fue cumpleaños mexicano y fue algo muy bonito que pasó conmigo muy hace poco, ¿sabes? claro, y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Hay en la imagen y la sincronía, ¿no? Sí. Gracias a eso ahora la amistad que tienes con él y pues cómo no, pudiste estar atento y hablando de pinturas, ¿no? Y de México, ¿no? Y de la Virgen No, de y Guadalupe. luego de decir apartamientos Guillermo. Ah, claro, esa es la sincronía perfecta, ¿no? Eso yo no conocía ni siquiera, pero no sé, es el camino, es el camino. Claro, esa es la magia, ¿no? Como la pintura, me dan una pinturita sin decirme que era la montaña de Montserrat Sí. y a los 3 días que yo regreso a Cataluña o 5, por ciertas circunstancias, pues llego a ese lugar de la Masía y al asomarme a la ventana veo la montaña del Cuadrito que me habían dado en Santiago, ¿no? Entonces es esa magia, ¿no? De los encuentros y qué bonito que pudiste tú ayudar a que recuperara tan valiosa pieza el mexicano. La verdad es que fue increíble. Pues Esperemos poderlo conocer ya que está en México, ya luego contactaremos para que ojalá se una a la Asociación de Amigos del Camino de México. Pues se llama Juan González. Muy bien. Nombre más, más, Claro, más, pero peregrino especial, con la pintura y amistad tuya. sin duda. La verdad fue muy especial, fue muy especial. Am, volviendo a tu camino, a ese camino en 97, ¿cómo fue llegar? Pues mira, realmente, o sea, como el camino en ese momento de mi vida, que yo acababa los estudios y yo tenía 30 años, entonces era una etapa existencial, bueno, especial, como para todos, ¿no? Bueno, mi etapa especial de vida, de encuentro conmigo misma. Entonces, yo realmente no quería que acabara el camino. Yo termino mi última semana compartiendo el camino con un peregrino alemán, Jero, que venía desde Heidelberg. Entonces, cuando él ve el Monte del Gozo, para mí, en vez del gozo, era el Monte de la Tristeza, porque ya se me iba a acabar el camino. Creo que a varios he escuchado historias, que a muchos, ¿no? Es que no queremos, se va a Sí, acabar, ¿no? El ciclo, ¿no? Y entonces, pues fue difícil, ¿no? Para mí. Y bueno, finalmente, pues ya ese volver al punto, ¿no? Como un Orobús que regresas a Santiago, donde habías empezado el viaje casi un año atrás, para regresar después a México. Y bueno, ya yo quería llegar caminando a Finisterre, en esa época no había tanta logística, pero no me daba el tiempo, entonces tomé el transporte, encuentro una brasileña que juntas vemos el atardecer, entonces en aquella época todavía era permitido, qué bueno que hoy ya no, por todo el riesgo, y a veces oímos historias de peregrinos que queman, pero ya no debe de ser. En el 97 se permitía pues absurdamente o lo que sea el rito, ¿no? Entonces yo quemé unas bermudas que había viajado con ellas 11 meses en Sudamérica y en Brasil, que había sido 6 meses, y acompañada de una brasileña. Entonces fue muy simbólico para mí y bueno, al regresar a la mañana siguiente a Santiago no había transportes, entonces el camino se cobró casi esa mañana caminando de regreso, ni coches para pedir aventón. Lo que no había hecho caminando en parte se lo cobró hasta que por fin alguien me acercó a Santiago. maravilloso, maravilloso. Sí. Es increíble, ¿no? Ah, ¿qué, cuáles, ¿Cuáles son los mejores recuerdos, los mejores enseñamientos que ese camino te ha dado?
Pues mira, realmente pues son esa parte, saber que, como diría James Redfield en su obra La profecía celestina de las 9 revelaciones, que fue parte en aquella época de haber que me hayan dado la pintura, de llegar con Alfred, un amigo chileno que él, una persona muy especial, que él era sacerdote y vivía esta parte de compartir con los demás en Camperet, que me abrió la puerta y luego por él conocí a unas monjas maravillosas en Barcelona y entonces pude trabajar en la Escuela de Lourdes y estudiar el diplomado. Entonces es recordar que siempre cuando tú sigues la voz de tu corazón y de tu espíritu, lo demás se fortalece. Entonces, es empezar en Santiago, luego vivir en Barcelona y luego hacer el camino. Es el recordatorio para mi vida de seguir la voz interior y confirmar las señales de que estoy haciendo lo que es mejor para mi evolución. Y eso marcó que al regresar, desde entonces, tenía ganas de hacer pues una asociación de amigos del Camino de México, pero la vida dio la sorpresa de que a los 2 años yo acabé viviendo cerca del camino, primero en San Sebastián y luego en Navarra, en un pueblito que se llama Rada, en las Bárdenas Reales, con mi compañero, con el que fue mi esposo, Santiago, por cierto, llamado Santiago, el Vasco, y fue un regalo de aquel viaje en España, el regresar y vivir allá casi 10 años, entre España y México. Entonces volví a repetir el camino francés con Santiago y con el que era mi cuñado, Ignacio, y fue una experiencia muy linda, aunque en Burgos me falció un pie y sentí que los 2 hermanos tenían que seguir su camino. Y aunque me iban a esperar a recuperarme, yo escuché mi cuerpo y la señal y fue muy lindo porque ellos recorrieron juntos el camino y a los años después murió joven Ignacio, entonces es la satisfacción de que caminaron como hermanos. Y hace ya 12 años van a ser que regresé a México y ese camino de Santiago se terminó y empezamos aquí, fundé la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en el 2015. Aquí las cosas, como dicen en España, del palacio van despacio y en 2019 la legalizamos y recientemente, el mes pasado por fin, ya pertenecemos a la Junta, aunque desde hace muchos años, gracias también al apoyo de muchos amigos como Fran de Chile, del Círculo Chileno, de otros amigos, también de Celestino, de la Federación Internacional del Camino Portugués. Con Fran fundamos la Federación Americana de Amigos del Camino. Pues hay mucha labor. Aquí somos una familia de peregrinos. Hemos logrado ese fortalecimiento. Y pues qué decirte, el camino está todos los días. Regresé en 2019 e hice el camino portugués de la costa en la variante espiritual y desde Vigo. Y bueno, aquí estamos compartiendo y caminando con futuros peregrinos. Y desde aquí pues es un sueño, Guile, poner el primer sello en las credenciales de la catedral. A los amigos que lo solicitan salen ya con la credencial y el sello desde México. Maravilloso. ¿Puedes hablarnos un poco, por favor, sobre la labor que hacéis en la Asociación Mexicana? Sí, mira, la labor pues es promocionar, difundir este compartir del espíritu de fraternidad para quienes somos peregrinos, mantenernos en esa unidad y los futuros peregrinos pues a dar los consejos a quien los solicite. Como decimos, los consejos no pesan y pueden ayudar a que tu camino, que es súper personal, por tantas motivaciones que hay,
lo vivas sin el sufrimiento tal vez de ahorrarte una ampolla o ciertas experiencias para que tu ser avance más y viva las otras. Maravilloso. Una pregunta que me gusta mucho hacer, solamente a los peregrinos de Sudamérica, porque se nota, y yo mismo lo he vivido, que los peregrinos de Sudamérica, y mismo de América del Norte, como están más lejos que los peregrinos europeos, no tienen tanta facilidad de hacer el camino. Y llegar y venir a hacer el camino, ni que sea una vez, es algo muy, muy importante y que le dan muchísimo valor a poder lograrlo, poder hacerlo. No quiero ni decir poder llegar a Santiago, poder hacer el camino es algo muy importante para y que cuesta mucho poder hacerlo. Para ti, ¿cuáles los valores que los peregrinos de Sudamérica traen al Camino de Santiago para que lo vivan con una, no quiero decir más intensidad, con una intensidad distinta a los demás? Pues mira, de antemano, bueno, esta parte es también para compartir. Sé que allá nos dicen de Sudamérica, acá, bueno, México, a la hora de dividir el mapa, está aquí atrás es un poco Norteamérica, pero realmente nos consideramos Latinoamérica, ¿no? Y entonces ya nos unimos a Hispanoamérica allá, ¿no? Entonces, pues quizá esta parte de los latinos, como tú dices, ¿no? Es, claro, estamos muy lejos, entonces el esfuerzo físico, económico, de abundancia y devocional, ya que México en especial, pues tiene esta parte de tradición de las peregrinaciones, como comentaste al principio la historia, ¿no? Del que llevaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, realmente México, pues, entonces, ¿Dónde íbamos? en la importancia de los peregrinos de De la Latinoamérica, Latinoamérica, ahí está, sí. en ir a cruzar, como decimos, el charco para poder hacer el camino. Y te comentaba que México es un país de muchas peregrinaciones admirables, gente que cruza desde el norte de México, todo el territorio, sin una logística. Eso es lo más admirable para llegar a los santuarios y en especial al de la Virgen de Guadalupe. Así que hay una tradición de peregrinaje. Sin embargo, sabemos que el camino está abierto a ese peregrinaje desde muchos ángulos y perspectivas, no solamente religioso, sino todo lo que implica, llevando siempre finalmente al ser humano a ser peregrino y a vivir su espiritualidad y su mística en el santuario maravilloso de la catedral y la importancia también de la figura del apóstol Santiago en el sincretismo de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Así que aquí podemos decir que hay más de 780 Santiagos, mucho más. Sí. Es el nombre que más se repite en nuestra historia. Así que pues también las peregrinaciones a los Santiagos de aquí también ha sido parte de compartir. Y regresando a lo que dices de ir allá y hacer el camino, teniéndolo tan lejos, por eso a mí me gusta decir, el camino se hace una vez, después quizá hay oportunidad de repetir. Y de esa manera, pues claro, ¿no? Uno puede, pues o la gente, ¿no? Que ha hecho el camino muchas veces, el que puede y el que hay oportunidad. Pero con que una vez el camino toque tu corazón, ya estás ahí. Y para mucha gente, sin haberlo tal vez podido todavía pisar o sin haberlo transitado físicamente, el camino llena los corazones y como dice un amigo, Juan de Dios, que es el representante de la asociación en Estados Unidos, en Laredo, dice, solo un peregrino entiende otro peregrino. Entonces,
pero también siento que hay peregrinos del corazón, aunque no lo hayan todavía transitado. Y es increíble, ¿sabes? Yo, y, yo acostumbro decir, por ejemplo, sobre mi motivación para estar en el camino y para seguir caminando. Yo no sé por qué estoy en el camino. Yo sé que fue Santiago que me puse en el camino, pero no lo sé, aún no lo sé por qué estoy en el camino. Ah, si me preguntas cuál fue la motivación para irme al primer camino, ni idea. Es que no sé, es que me fui, ya está. Pero ahora, pasado algunos caminos más, es un poco de todo. Es un poco religión, es un poco la fe que me mueve, es un poco la espiritualidad, son los peregrinos, es la historia, es la cultura, es una mezcla, es una mezcla de todo. O sea que todas son válidas y todo camino es válido desde que haya respeto, por encima de todo, ¿sabes? Y, pero es increíble lo que uno latinoamericano, como bien dices, ah, siente y vive cuando está en el campo. Y yo me gusta ver y me gusta recibirlos, porque se nota la intensidad con que lo viven, con que lo disfruten, con que lo sienten el camino. Sé de qué manera sea que están haciendo el camino. La intensidad que, que esta gente pone en el camino es maravillosa, ¿sabes? Y volviendo atrás, la cara de este peregrino joven, y eso cuando miró que yo tenía la tela de la Virgen y que y he hecho todo lo posible para encontrarlo y lo devolver, es precioso, ¿sabes? Y no hay palabras para describirlo. Am, Ahora mismo, si tú pudieras trasladarte a una etapa del camino, ¿qué etapa harías? Pues mira, para mí la que marcó mi camino, por así decir, la que me permitió seguir caminando, fue como su nombre lo dice, manjarín. Fue un manjar para mi Madre alma. mía. Tomás, el último templario, como se le llama, con esa vocación de servicio, de haber puesto, ¿no? Dado, volver a dar vida a la que fue una encomienda templaria. Porque yo cuando iba en mi camino, en esa parte de camino iniciático, esa búsqueda personal y de la historia y de muchas cosas, cuando sentía que ya tiraba la toalla, cuando después de pasar la cruz de ferro, como quizá a muchos les pase o les ha pasado, y también pues para ir más atentos quizá en este consejo a las señales, cuando yo empiezo a escuchar que replican las campanas, como diría la novela, las campanas replican por ti, yo pensé, la verdad, que ya estaba mal, que estaba alucinando, que estaba desvariando, porque yo no veía nada en el horizonte. Entonces fue una sensación de gozo interno, porque dices, las campanas suenan por mí, pero a la vez fue, no, ya esta fatiga o el camino ya, pues, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Entonces, entre el éxtasis, pero a la vez la incertidumbre, una mezcla de dónde estoy, fue tan especial cuando ya de repente bajas y wow, ¿no? Encuentras ese lugar que a mí me dio la posibilidad además de poderme quedar ahí en esa época. Había una luna llena, yo dormí cerca en un círculo de piedras, entonces, y poder después yo estar de voluntaria unos días tocando la campana para cuando a lo lejos se vieran los peregrinos y pues las oraciones tan bonitas que se hacen al amanecer y al atardecer
subiendo las banderas y a Miguel, al Arcángel Miguel. Entonces fue muy especial y el poder servir en ese sentido a los demás, recibiendo, aprendiendo del temple, de la naturaleza y pues del servicio de Tomás y los que estaban ahí ayudando a los peregrinos. Y ya cuando decido partir al tercer, cuarto día, en la mañanita van llegando la sincronía, unas chicas, amigas que yo había conocido unos meses atrás en unas ceremonias de danza conchera, que son la tradición prehispánica de las danzas que desde hace más de 500 años se conservaron en las tradiciones de México. A los danzantes concheros es la danza que sincretizó lo indígena con la llegada de los españoles y donde el patrón es el señor Santiago. Entonces una magia, yo había estado con ellas tiempo atrás, conocí la danza en Montserrat, había estado, y pues esa parte que después en el futuro, sin jamás imaginar, se volvió parte de mi vida. Entonces yo, mexicana, aprendí de mis tradiciones allá y bueno, y esa fue una historia linda, haberlas sincronizado y bajar con ellas hacia Molina Seca, en el acebo, en esos árboles maravillosos. Y bueno, así fue como pues Manjarín, te digo, cargó mi pila y me permite seguir en el camino, me da el impulso para poder terminar la ruta. Maravilloso, maravilloso. Sí. Manjarín es un lugar muy, muy especial. Y luego tienes la Cruz de Fego, Claro. unos kilómetros antes y son unos momentos increíbles, increíbles. Oye, madre mía, que me emociono. Si ahora mismo alguien te llama y te dice, quiero hacer el camino, ¿qué le dirías sobre el Camino Santiago? Pues mira, en esta parte es, pues más que es como escuchar al otro, ¿no? Para poderlo apoyar. Esa es nuestra labor y nuestro servicio como amigos del camino. Para, pues de esa manera, ¿no? ¿Qué le diría yo? Pues el camino te dará, ¿no? Como a mí cuando en Barcelona me entregaron la credencial, el que fue el guardián, la persona que me entregó me dijo, pues que el camino y los dones del apóstol, ¿no? Que te den los regalos, los dones del apóstol. Entonces, pues eso es también lo que repetimos, ¿no? Que tú recibas lo que tu vida y lo que los dones del apóstol llenen tu camino de vida. Y pues realmente, claro, es tan maravilloso como todo, como el camino diario de cada día, como somos peregrinos cósmicos, vamos viajando en la tierra y lo increíble y maravilloso es que esa senda ancestral la han pisado tantas almas en la cual tú te sumas y el poder acariciar un mapa, ¿no? Sabiendo que eres inmerso en él con esa devoción, con esa, bueno, también historia de rutas y peregrinaciones, pues quizá desde el megalítico, en la parte del final de los celtas, y luego pues esta maravillosa, ¿no? Que haya venido Santiago, ¿no? Como sucede en el lado del camino portugués, sí. Y haya predicado y después, pues padrón, ¿no? Esa parte sí. También maravillosa. Y bueno, y la catedral, que las construcciones góticas anteriores, el románico, o sea, lo que te va llenando todos tus sentidos y haces como esa sincronización perfecta dentro de tu camino interior de vida, ¿no? Y de la fraternidad de las personas que van llegando a tu vida. Para mí, cuando yo iba haciendo mi peregrinaje, yo acostumbro, ¿no? O cuando viajo, pues hacer diarios de viaje. Que realmente además hago el paréntesis, cuando acabé la universidad hice un viaje a Sudamérica, casi se volvieron 11 meses con una mochila, mi camino acabó en Santiago de Chile,
Ese es mi primer Santiago, por así decir. Y por eso la mochila, sé que es una parte del aprendizaje, del desapego. Hoy en día, que también es maravilloso para quien no pueda hacerlo por algún problema de salud o por los motivos que sean de ir más ligero también, el camino pues es para todos. Es un aprendizaje, ¿no? De no ego, de no juzgar, porque tú puedes ver quién lleva la mochila y quién no lo lleva. Entonces, por eso también es bonito, nos rompe esquemas, en el camino todos somos iguales, somos la esencia. Esa es la maravilla de trasladarlo a la vida en todos los sentidos. Y con mi diario de viaje, llegó un momento en que sentí que era tan intenso que lo quería compartir. Entonces fui más minuciosa con las notas para poder hacer un libro. Y después, sin imaginarlo, que acabé viviendo allá en España, entonces pues investigaba más de los lugares, ahora pues también la biblioteca maravillosa de la tecnología, y fui haciendo finalmente un libro, quedó en su momento ahí guardado, registrado, y al pasar de los años, al regresar a México, pues toqué La Tercera Puerta, un editorial, y pues creyó en el sueño José Luis, Ediciones Castilibros, y publicaron mi libro. Hay una segunda edición y el libro, además, si me permites enseñarlo, la portada fue mi pintura, me consintió el editor. Entonces, es un libro que se llama Sincronía en el Camino de Compostela, un viaje hacia el crecimiento interior. Si eres buscador, la meta más lejana y cercana a la vez será tu propio corazón. Sin duda. Y en el libro combiné mi bitácora aunada a la investigación pues de la historia del arte, de la arquitectura, de la Edad Media, de la naturaleza, de saber, ¿no? Que nos vamos metiendo en esa línea del tiempo, en esas líneas del tiempo, a los caminos, hoy sabemos que dicen los caminos, ¿no? A Santiago, de Santiago. Y pues un regalo también, porque fue otro camino, el ir a las ferias del libro, poder compartirlo a niños, regalar los mapas, ¿no? Regalar el mapa que dibujaba así chiquitito los lugares y sembrar las semillitas, pues a los niños la lectura de esta historia tan maravillosa y saber que este libro ha sido otro camino. Y lo más sincrónico, ¿sí? Es que el editorial, cuando pido la cita, está en la calle de Galicia, en la Ciudad de México. Qué chulo, qué chulo. Sí, entonces me siento pues muy, muy bendecida, muy privilegiada de este compartir, de esta sincronicidad y bueno, y de que hayamos conformado una familia de peregrinos abiertos. Hay miembros, gente activa, hay otros que son invitados. Es el trabajo, como sabemos, como tú lo haces, y felicitarte realmente, pues tu programa, sí, es admirable, ¿no? Tu servicio incondicional, también pues aparte que has sido hospitalero, también pues esa parte como asociación, tenemos abierta puertas, pues un pilar de nuestra asociación ha sido Pilar Arcelus, ella es de origen navarro y ella pues desde hace muchos años con su hermana Mari Carmen promocionaban el camino, y un amigo, Carlos Flores, que nos conocimos cuando yo regresé apenas del camino y empezamos a platicar del camino, y luego muchos años después nos reencontramos y pues otra amiga Nonoy, que es la vicepresidenta amiga de antes, y así se han ido juntando, que no quiero omitir nombres, la lista son muchos y gente muy valiosa, y en esta pandemia, pues que también desearte a ti, a toda la gente, ha sido un aprendizaje, otro camino de humanidad. Y pues realmente nuestra labor como amigos del Camino de Santiago de Compostela en México, pues es el servir, el compartir, y pues eso, para ir haciendo un México, un mundo mejor por ser peregrinos. Así es, qué bonito, qué bonito. Pues Cori, estamos a punto de terminar nuestra charla, pero antes una pregunta y luego
un pequeño pedido que te quiero hacer. Si tu camino pudiera ser descrito con una sola palabra, ¿cuál sería? Sincronicidad, sincronía. Qué bonito. Pues ahora, para terminar de belleza, quería pedirte que nos dejes una mensaje del camino para el camino, sobre el camino, por favor. Lo que te den las ganas, lo que quieras decir. Ahora terminamos en belleza. Bueno, pues agradeciendo a ti y a todos que somos peregrinos cósmicos en el camino de Compostela, de la Vía Láctea, como se ve por la noche, agradeciendo al espíritu del camino en sí mismo, agradeciendo al apóstol Santiago y a todos los predecesores que han permitido que esta senda siga vigente, y a todos los guardianes de la naturaleza que nos permiten estar en ella, pues que sigamos fortaleciendo en el sentido de la alegría, de irradiar lo que cada uno vive en su camino propio y en su camino cósmico, del camino de Santiago de Compostela, campos de estrella, porque todos somos eso, polvo de estrellas materializados aquí en la tierra para seguir las flechas amarillas de nuestra propia voz interior y de la voz colectiva, que como humanidad en unidad, esta pandemia en esta etapa de la historia permitió también a la naturaleza del camino estar en plena naturaleza, en su silencio y soledad, y que ahora que vamos recuperando el peregrinar en ella, sea con todo ese respeto a lo que cada uno va y encuentra en su propio camino, en el maravilloso camino, los caminos de Santiago de Compostela, reconociendo y agradeciendo a toda la gente, a todos los predecesores que mantienen esta tradición viva, para que al sumarnos en ella seamos otra parte del tapiz existencial del mapa del Camino de Santiago de Compostela. Ultrella, Etsusella, caminando juntos, caminamos más. Maravilloso. Gore, no podría haber mejor manera de terminarnos esta charla magnífica. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por aquí estar. Y quiero mismo que algún día el camino nos junte y cruce nuestros pasos. Muchísimas gracias por todo. Obrigado a ti por esta bonita labor, que sigamos unidos en el corazón. Ultrella. Esto soy yo.